por, está aquí la playa, uno baja, se mete por Girardot para entrar al centro, para los que de pronto transitan por ahí, y casi me voy al suelo. Hay un hueco ahí en Girardot con la playa, horrible, horripilante, qué hijo de puta hueco hay ahí. Sabía estar raspada. Y le pregunté a un taxista, venga, ¿será que esta vía la rasparon a propósito para arreglarla? Porque ese hueco ya viene de algunos meses. Me dicen, no, eso está absolutamente descuidado. Con lo cual, si utilizamos el silogismo del concejal Damián, podríamos verificar que el gobierno de Federico no quiere a Medellín, por lo menos no a la Medellín del norte, no a la Medellín de San Diego para acá. Y así como esos huecos, está llena Medellín de huecos. Y el retrovisor sigue, porque el retrovisor sirve para mucho, pero ya tienen plan de desarrollo, ya tienen presupuesto, ya tienen todo. Si utilizáramos el mismo silogismo. ¿Por qué es falso ese silogismo? Porque esas vías están mal, las vías departamentales, tienen unas falencias de hace mucho tiempo, no solo hace 2 años. El gobierno nacional está comprometido con las regiones, con todas las regiones. Y yo aprovecho esta réplica para referirme a 2 elementos frente a la valiosa presentación que nos hacen de la gobernación. Primero, esperar que al término de esta importante sesión puedan retornar a la gobernación en total tranquilidad, porque les montaron un plantón afuera a las mujeres de Medellín ante la reestructuración administrativa. Entonces la invitación en esto de querer a Antioquia, de querer a todas las Antioquias y de querer a todas las Medellines, es a leer más la Constitución y menos a mi ley, porque ahí hay unas afectaciones al principio de no regresividad de la Constitución, que plantea que no pueda regresividad en los derechos, y frente a la declaración sobre la autonomía de las regiones, hay que leer más la Constitución y menos a mi ley por el principio de solidaridad de la Constitución. Es como si los estratos 4, 5 y 6 de Medellín hicieran un referendo para dejar de subsidiar los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3. El principio de solidaridad parte de que las regiones que más generan recursos por diversos motivos, pues se solidarizan con las regiones que menos generan recursos. No, muy importante este debate, absolutamente necesario para Medellín. También preguntar cuántos recursos gira el gobierno departamental a la ciudad de Medellín o si gira más a otras regiones, porque Medellín tiene un presupuesto más abultado que el departamento. Preguntarnos sobre eso. Muchas gracias al querido concejal Damián por su alegoría que me permite preguntarme si Medellín o si Federico Gutiérrez quiere igual a todas las Medellines, como la pregunta de si el gobierno nacional quiere al departamento de Antioquia. En principio, frente a la relación nación y gobernación, o nación y departamento, podemos hablar del principio de solidaridad ante Antioquia. Porque, por ejemplo, se dice mucho, y es cierto, que Antioquia aporta económicamente mucho más que otras regiones, pero ese presupuesto, por ejemplo, que Antioquia aporta, mucho de él viene de la generación de energía eléctrica en el oriente antioqueño. Pero los habitantes del oriente lejano tienen condiciones precarias. Los habitantes de Nariño, Argelia, después de Sonsón, tienen condiciones precarias, porque aquí en Antioquia, cuando se dice Antioquia, parece que se estuviera refiriendo a Medellín, Valle de Aburrá y Valle de San Nicolás. Pero la histórica exclusión del Bajo Cauca, que los ha condenado a escenarios de violencia y guerra tremendas, parece que no fueran Antioquia cuando decimos solidaridad en Antioquia. Parece que el Urabá antioqueño, con toda la historia de violencia que fue condenada a la Chiquita Brands, con toda la historia de exclusión, con toda la historia de persecución al movimiento sindical, parece que no fuera Antioquia. La exclusión histórica del Magdalena Medio antioqueño, que ha tenido también escenarios horripilantes de violencia económica, de violencia social, de violencia armada en contra de sus habitantes, parece que no fuera Antioquia. Entonces, cuando vamos a decir solidaridad en Antioquia, que hablemos de toda Antioquia, y no solo de Medellín, Valle de Aburrá y Valle de San Nicolás, que es donde se suele referir al pueblo antioqueño, y el pueblo antioqueño es muchísimo más grande que estas regiones referidas. Insisto, el debate sobre centralismo,
federalismo, autonomía fiscal, eso es un debate que no inauguró el gobernador de Antioquia. Es un debate que viene en Colombia hace muchos años. Si queremos o si ustedes quieren abordar o analizar ese debate desde posiciones que se denominan políticamente como izquierda, pueden leer a Orlando Falsborda, el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la primera facultad de Sociología de Latinoamérica, que habla o tiene una frase que nos hace pensar en esto, que dice que Colombia es un país diverso, pero que se piensa desde una mesita en Bogotá por personas que no conocen ese país diverso. O sea, este debate es un debate que hay que dar, lo tenemos que dar como país, sobre cómo se ha desarrollado este país de manera desigual. Pero que el debate no tenga ese tufillo de egoísmo que con todo el respeto y el cariño se los digo, que tiene es que porque Antioquia aporta mucho y recibe menos. Es que ese es el principio de solidaridad de la Constitución política. Y por eso somos un país, somos un conglomerado, somos un Estado nacional. Porque si no, insisto, si aplicáramos ese mismo principio, las personas de estrato 4, 5 y 6 que financian mediante impuestos los servicios públicos de los estratos 0, 1, 2 y 3 podrían decir lo mismo, es que aportan muchos recursos económicos y reciben muy pocos. Pero todos entendemos, o creo que todos entendemos acá, que el agua, que la energía eléctrica de los estratos más bajos debe ser cofinanciada por los estratos más altos. Es absolutamente lo mismo. Antioquia aporta más que otras regiones. Y aporta más también producto de despojos históricos. No vamos a negar la represa del Peñol Guatapé cómo fue construida, que los habitantes se enteraron de que ya iba a empezar la represa cuando amanecieron con agua hasta las rodillas. Hicieron desplazar a los habitantes del pueblo hacia el nuevo Peñol. Eso hoy, con las normas actuales, sería imposible de hacer, sería absolutamente imposible de hacer. Hablemos de la relación centralidad con los departamentos, pero demos ese debate en serio, con argumentos, pensando en todas las regiones, y no con el tufillo egoísta de nosotros aportamos mucho y recibimos muy poco, porque va en contra, insisto, del principio de solidaridad de la Constitución Política Colombiana, que es un principio de solidaridad con todos los departamentos y con todas las subregiones de Antioquia. Para desvirtuar la noción falsa, lo he intentado hacer de manera respetuosa siempre en cada debate sobre la frase tan manida que se utiliza políticamente de que Petro odia Antioquia, que es una frase que tiene más implicaciones políticas que realidades jurídicas y económicas, señores de la gobernación. Quisiera solo hacer mención a algunos hechos que son de fácil consulta en redes o en los debates nacionales, queridos señores de la gobernación. El gobierno nacional ha realizado históricamente el mayor esfuerzo fiscal para orientar recursos hacia el departamento de Antioquia, por encima de cualquier otro departamento del país. Esto también debido a una cosa que hay que decir, y es que los congresistas antioqueños han solido ser muy juiciosos en la búsqueda de estos recursos, no solo frente a este gobierno, sino frente a todos los gobiernos. Eso también hay que decirlo. Ahí están alrededor de las vías del metro del 80, que ya sabemos que los recursos nacionales están, vías 4G, 3G, 4G, entre otras. Las fuentes van desde recursos apropiados vía Mintransporte, Invías, hasta proyectos OCAT Paz, originado en regalías. La cuarta transformación prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, eso es otro punto, orientada a una mayor convergencia regional, plantea inversiones del gobierno nacional a regiones históricamente excluidas y olvidadas por los gobiernos de Antioquia, no estoy echándole ahí precisamente a este gobernador, pero por los gobiernos de Antioquia, como yo lo mencionaba ahorita, como las regiones alrededor del Pacífico, costa atlántica y demás, lo cual hay unas dudas ahí frente a los contratiempos de la vía Pacífico 2. Mencionarles un dato que tal vez no conocen. El pasado 10 de abril se logró un acuerdo entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia para proveer los recursos necesarios para el cierre financiero de las obras en Mar 2, incluyendo el túnel del Toyo, tan mediático por estos días. El monto total aportado por la nación será de 1.34 billones de pesos, bajo garantía incluso de vigencias futuras. Aún con las dificultades fiscales que tiene la nación en este momento, ya los recursos nacionales para el túnel del Toyo están asegurados, insisto, en reunión
del 10 de abril. Expresamos nuestra extrañeza por el dicho de los representantes del gobernador que omiten deliberadamente indicar estos recursos que ya están garantizados. Una mención especial merece la reactivación del sistema férreo nacional, que tiene prevista una inversión de 90 billones de pesos para todo el país en el Plan Plurianual de Inversiones. Gracias a la apuesta histórica de la Ley Metros, este gobierno para reactivar el sistema ferroviario que había permanecido en el olvido bajo todos los anteriores gobiernos nacionales. Se ha reactivado a su vez la discusión sobre el Tren del Río y otras obras previstas en fases sucesivas del desarrollo del Plan Maestro Férreo, que tiene el objetivo de conectar varias subregiones del departamento de Antioquia, no solo el Tren del Río, como lo hemos debatido acá. El gobierno nacional, en gestiones que vienen marchando desde el año 2022, está listo para, de acuerdo a la ley Metro, cofinanciar esta importantísima obra, que será una realidad en la medida que los actores, Gestora Ferrocarril de Antioquia, Alcaldías de Lamba, la Gobernación, sociedad civil, dejando de lado los ataques que son más políticos, insisto, que jurídicos o basados en la realidad, logren sentarse a un acuerdo al cual el gobierno nacional ha expresado su voluntad para la realización de esta reactivación del Plan Férreo Nacional. Más allá de los relatos que se quieran contar, los datos indican que el gobierno nacional ha tenido una relación lo más cordial posible con el gobierno de Antioquia, que es la misma relación lo más cordial posible con el distrito de Medellín. Relación que a veces se ve entorpecida por una realidad, y es que el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín parecen compitiendo por ver quién es de los dos el más antipetrista, quién ataca más al gobierno nacional, en un evidente ánimo político que, insisto, lo he dicho mucho. Ese ánimo político tergiversador por parte de la alcaldía de Medellín le puede servir a Federico en sus futuras aspiraciones políticas, o le puede servir al gobernador en sus futuras aspiraciones políticas, pero es dañino para la población, es malo para la población de Medellín y es malo para la población de Antioquia. Y nosotros nos tenemos que reunir en cómo lograr superar la histórica exclusión que han vivido diferentes subregiones del departamento de Antioquia, como diferentes comunas y barrios de la ciudad de Medellín. Insisto, no es cierto, con datos se los desmonto, que el gobierno nacional odia a Antioquia, como se ha querido decir de manera expresa por parte de algunos concejales o de manera velada por parte de algunos representantes del gobierno departamental. Muchas gracias.